Buenas, ¿qué tal? Bueno, después de unas pequeñas vacaciones, vamos a continuar por donde lo habíamos dejado. Recordar que estamos en la asignatura de Psicología Fisiológica de la UNED. Y bueno, los dos anteriores vídeos habían sido del segundo tema, que es soñar y dormir. Y bueno, como es bastante extenso, lo vamos a dividir en varios libros, en varios vídeos, perdón. Pues bueno, en el último vídeo nos quedamos, lo último que vimos fue el modelo de los dos procesos y nada, para poder continuar con lo que queremos ver hoy, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que era el modelo de los dos procesos. Bueno, pues así a modo muy genérico, sin profundizar, el modelo de los dos procesos se trata de un modelo que intenta describir o explicar la regulación del sueño-vigilia a través de dos procesos que actúan de manera conjunta, de forma equilibrada, para que se dé este ciclo. Por un lado teníamos el proceso homeostático o proceso S, que es el que se encarga de fomentar el sueño, de llevarnos hacia el sueño. ¿Vale? ¿Y cómo lo hace? Pues bueno, va aumentando conforme van pasando las horas de la vigilia y va empujando al sistema hacia el sueño. Y por otro lado tenemos al proceso circadiano, que es el que nos mantiene en vigilia, es el que nos ayuda a mantenerlos en la vigilia. Entonces, durante las horas diarias, va compensando al sistema o a las funciones del sistema del proceso homeostático. Es decir, el proceso homeostático nos va empujando hacia el sueño y el proceso circadiano lo contrarresta para poder mantenernos en vigilia, ¿vale? Y luego, pues, el proceso homeostático va ganando el pulso y el proceso circadiano se va, por así decirlo, debilitando para poder permitir al sistema descansar al llegar la noche, ¿vale? Y por la mañana, pues el proceso circadiano es el que se encarga de ayudarnos a despertarnos, ¿vale? Y el proceso homeostático pues estaría como partiendo de un estado muy bajito. Entonces permite que el proceso circadiano nos despierte. ¿Vale? Es como un baile entre los dos procesos y mantienen un equilibrio. Bueno, pues esto es la explicación rápida y teórica acerca de cómo funciona este modelo. Pero, ¿cuál es la base fisiológica que permite que esto suceda? Pues bueno, eso es lo que vamos a ver hoy en este vídeo. Vamos a explicarlo dividiéndolo entre cómo funciona el proceso homeostático, ¿vale? Y qué sucede a nivel fisiológico en el proceso homeostático y después qué sucede a nivel fisiológico en el proceso circadiano. Pues nada, vamos a empezar. En primer lugar, vamos a comenzar con el proceso homeostático y aquí tenemos que mencionar a la adenosina, que es lo que nos va a ocupar en este epígrafo, en el 3.1. Bueno, pues la adenosina se trata de una molécula que actúa como neuromodulador, lo cual quiere decir que según a qué receptor se una, pues va a provocar una actividad cerebral u otra, ¿vale? Va a tener una función u otra, es decir, va a modular la actividad cerebral. Y se encuentra en muchas regiones del cerebro. Bueno, pues la adenosina se considera que está relacionada con el proceso homeostático. ¿Por qué? Porque se va acumulando durante la vigilia, ¿vale? Y disminuye después de la recuperación. Por tanto, es lo mismo que vimos a nivel teórico en el proceso homeostático, es decir, va aumentando con las horas de la vigilia y disminuye con las horas de recuperación o de descanso. Pues con la adenosina pasa, es el sustrato fisiológico que vemos que aumenta durante la vigilia y disminuye durante las horas de sueño. Bueno, además, se considera que esta molécula está relacionada directamente con el gasto energético, que tiene mucho sentido porque si aumenta durante la vigilia, pues probablemente tenga que ver con el gasto energético que está teniendo el organismo a lo largo de las horas en las que estamos despiertos. Pues bueno, ¿por qué se sabe esto? Se sabe porque se genera en las neuronas y astrocitos que dan como resultado de la degradación de las moléculas de ATP. Para quien no esté muy familiarizado con una base de biología o no haya dado psicobiología, bueno, las moléculas de ATP
son, por así decirlo, la gasolina del organismo, ¿vale? Es lo que quemamos para poder, mm, así a modo muy genérico, es lo que quemamos para poder realizar todas las funciones que requiere el organismo, ¿vale? Es como el combustible. Bueno, pues por esto se cree que está muy relacionado, como es resultado de esta degradación, pues se cree que está muy relacionado con el gasto energético y lo que decía, tiene mucho sentido. Bueno, pues ¿cómo podemos o cómo se ha demostrado que la adenosina forma parte del proceso homeostático? Pues bueno, como prácticamente todo en ciencias, a través de experimentos. Y aquí vamos a nombrar algunos. En primer lugar, vamos a hablar acerca de este experimento que tiene que ver con el registro electroencefalográfico, ¿vale? Bueno, partiendo de lo que ya hemos visto en la primera parte del tema, la potencia espectral de las ondas delta o la potencia delta, tenemos que recordar que las ondas delta son las que se dan en el sueño profundo, concretamente en la fase N3 del sueño no REM, ¿vale? O sea, el sueño profundo. Y bueno, se sabe que cuando bueno, se hizo con ratas, cuando las ratas pasaban, se les privaba mucho tiempo de sueño, tenían un rebote de sueño no REM, que eso ya lo vimos al principio. Cuando les privas de muchas horas de sueño, se ve que lo recuperan de alguna manera con el sueño no REM. Se ve un incremento en esta fase del sueño. Y se pudo ver que este efecto también se daba en las ratas sin privarlas de sueño, pero administrándoles un agonista farmacológico de los receptores A1 de adenosina. Bueno, para quien le suene a chino esto, un agonista farmacológico de los receptores sería un fármaco, una sustancia química que al administrársela al organismo estaría teniendo un efecto similar a, a la sustancia que genera de forma natural nuestro organismo, que sería la adenosina, ¿vale? O sea que sin que el cuerpo la genere por privación de sueño o por estar muchas horas en vigilia, se la administramos de manera, o sea, la cogemos un fármaco, se lo administramos y resulta que se ve exactamente el mismo efecto. Hay un rebote del sueño REM. Entonces, esto quiere decir que los receptores de A1 de la adenosina y la adenosina, por ende, están directamente implicados en el proceso de impulso al sueño, en el proceso homeostático. Y bueno, esto es una de las pruebas que ha propuesto a la adenosina como un sustrato fisiológico de este proceso. Otro de los experimentos que apoya a esta conclusión sería el de este que ha medido lo que es la adenosina directamente a nivel extracelular en el prosencéfalo. Lo hicieron a través de microdiálisis, este experimento fue con gatos, y bueno, se vio que la adenosina incrementaba en este espacio mientras más horas pasaban despiertos los gatos y que disminuía cuando descansaban. Por tanto, este experimento también apoya a la adenosina como sustrato fisiológico del proceso homeostático. Y bueno, hay otro estudio que explica directamente los efectos o las funciones de los receptores A1 y A2 de la adenosina. Decir que la adenosina tiene más receptores, pero los que nos ocupa para el tema que estamos dando serían solo los A1 y el A2, y son los que vamos a nombrar. Bueno, pues para quien no tenga muy claro qué es un receptor, lo voy a explicar de forma rápida y muy sencilla. Los receptores serían como puertas, ¿vale? Que solo se abren con determinadas llaves. En este caso, los receptores A1 y A2 serían puertas que se abren con la adenosina. La adenosina vendría siendo la llave, ¿vale? Entonces, la adenosina, que es la llave que puede encajar en esta puerta, las va a abrir y según abra A1 o A2 va a ir hacia una función o hacia otra, ¿vale? Esto me está quedando sin batería. Bueno, pues cuando la adenosina se une al receptor
A1 y abre la puerta, nos va a llevar a acciones inhibitorias, ¿vale? Y cuando se une al A2 y abre la puerta, nos va a llevar a acciones excitatorias. Partiendo de que la adenosina es una molécula que impulsa al sueño, entonces, ¿qué estará inhibiendo para poder inducirnos al sueño? Pues por lógica, todas aquellas regiones que están activas durante la vigilia, las quiere bloquear, las quiere inhibir, pues para poder impulsar al sistema al sueño. Y luego, a través de su acción excitatoria, ¿qué le interesa excitar si la adenosina tiene como función llevarnos al sueño? Pues todas aquellas regiones y funciones que estarían activas durante el sueño, ¿vale? Entonces, tener muy claro, receptores A1, acciones inhibitorias, receptores A2, acciones excitatorias. Si la adenosina nos impulsa al sueño, las acciones inhibitorias van a ser sobre las regiones que están activas durante la vigilia. Y las acciones excitatorias van a ser sobre todas aquellas regiones que están activas durante el sueño. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a ver algunos estudios que apoyan esto. En primer lugar, aquellos que apoyan sí, que apoyan la función de los receptores A1, ¿vale? Que sería a través de su acción inhibitoria. Bueno, pues Oisi y Coles encontraron que con la administración de la adenosina en una zona del cerebro que se llama prosencéfalo basal, ¿vale? Que es una zona que está muy activa durante la vigilia porque alberga las funciones cognitivas, sensoriales y motoras más complejas, pues resulta que administrando la adenosina en esta zona y en otra parte que se llama núcleo tuberomamilar del hipotálamo, se incrementaba el sueño en las ratas. Entonces, ¿a través de qué receptor estaría actuando? Pues a través del A1. ¿Por qué? Porque tiene acción inhibitoria y estábamos diciendo que en esta zona del cerebro, en el prosencéfalo basal, en el PRB, pues se daban las funciones más complejas a nivel cognitivo, sensorial y motor. Por tanto, está muy activo durante la vigilia. Si se incrementa la adenosina en esta zona, pues se bloquea. Entonces estaríamos favoreciendo el sueño y bloqueando la vigilia. ¿Vale? Pues estos autores comprobaron esto y además también hicieron lo contrario y bloquearon los receptores en esta zona y vieron pues que se suprimía ese efecto, ¿vale? Luego también hubieron estudios acerca de la acción excitadora mediante los receptores A2, ¿vale? Que recordemos que serían funciones excitatorias sobre aquellas estructuras que están activas durante el sueño. Bueno, la estructura más importante que está activa durante el sueño sería el núcleo ventrolateral del área preóptica del hipotálamo. Bueno, como es algo tan complejo de decir, lo vamos a llamar VLPO, ¿vale? Con esa sigla. Y bueno, esta región, como decíamos, es muy importante para la inducción del sueño. Por tanto, los receptores A2 van a actuar sobre ella, la van a activar más, ¿vale? Aquí vamos a nombrar varios experimentos. En primer lugar sería Scamel y Coles en el 2001. Observaron que administrando un agonista farmacológico en los receptores A2, recordando que un agonista se va a unir a estos receptores y provocar una función parecida a la adenosina, ¿vale? Y va a incrementar, vieron que incrementaba la actividad de las neuronas de esta zona, que es impulsora al sueño, del VLPO. ¿Vale? Otro de los estudios fueron de la mano de Alan y colaboradores en el 2014, este es más reciente, y observaron el efecto contrario, que al administrar a las ratas un antagonista, es decir, bloquear los receptores A2, pues sucedía lo contrario, ¿vale? Se bloqueaba el sueño, por así decirlo, y se favorecía a la vigilia. Luego, Galopin y colaboradores en el 2008 trabajaron in vitro con tejido nervioso procedente de esta zona, del VLPO, de ratas, y observaron que un grupo de neuronas de este núcleo se activaba por la acción de la adenosina a través de sus receptores, es decir, lo vieron directamente, ¿vale?
Y bueno, por último, bueno, había otro estudio que dice que la administración de un agonista, es decir, un favorecedor de la acción excitatoria de la 2 en la región del puente del tronco del encéfalo relacionada con el inicio del sueño REM también aumentó las horas de sueño en las fases NREM y en el REM. Bueno, creo que esta parte es bastante sencillita, la función de la adenosina es fácil de comprender y bueno, aquí hicimos como un pequeño resumen acerca de esto. Decir que el conjunto de estos estudios que hemos nombrado indica que la adenosina extracelular, la acumulación de la adenosina, va a favorecer el sueño. Y esta acumulación, pues, aumenta conforme van pasando las horas de la vigilia. ¿Esto qué indica? Pues la presión homeostática, ¿vale? Y bueno, estaría facilitando el sueño a través de sus dos acciones, de la acción inhibitoria con sus receptores A1 y la acción excitatoria con sus receptores A2. Esta parte es muy sencilla y es lo que apoya al proceso homeostático, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a hablar de la explicación fisiológica acerca del proceso circadiano. Bueno, pues en primer lugar tenemos que saber que los ritmos circadianos son procesos que ocurren de forma rítmica y que van al compás marcado por el movimiento de la rotación del planeta. Por tanto, tienen mucho que ver con la noche y el día. Y bueno, partiendo de esto, uno de los procesos con ritmo circadiano más evidentes en la vida de los seres vivos es el sueño y la vigilia, ¿vale? Que sería el ciclo sueño-vigilia. Bueno, se ha demostrado que estos ritmos circadianos de actividad y descanso se pueden mantener incluso en condiciones constantes de iluminación u oscuridad, ¿vale? Durante semanas y esto está indicando que existen unos mecanismos internos, por así decirlo, unos ritmos libres que al final funcionarían como un reloj para poder mantener ese ciclo, ¿vale? Ese ritmo, aunque no hayan señales externas, ¿vale? Capaz de señalar el transcurso del día y la noche, aunque no se esté dando eh, la noche y el día, es decir, aunque no se mantengan las condiciones normales de luz y oscuridad de un día. Vale, pues en estas condiciones, estos ritmos libres tienen un pequeño desfase, suele ser un poquito más largo, ¿vale? Entre 24,5 o 25 horas. Y bueno, esto también nos indica que en realidad necesita sincronizarse diariamente con una señal externa para poder ser preciso, ¿vale? Pero bueno, que ante la ausencia de las señales, nuestro organismo y el de muchos de los seres vivos, por no decir todos, están condicionados para poder mantener el mismo ritmo aunque haya ausencia de las señales externas. Bueno, pues las señales externas para sincronizar estos ritmos endógenos se llaman 6 Hz, ¿vale? Y el más potente de ellos sería la luz solar, ¿vale? Las condiciones de iluminación son las que más van a condicionar el proceso circadiano. Y bueno, a nivel cerebral, la estructura que alberga todo esto de lo que acabo de hablar sería el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, que lo vamos a llamar NSQ. Esta estructura ya se conocía desde los años 70 del siglo XX y bueno, se relacionaba y se sabía que era como una especie de reloj, ¿vale? Que controlaba esto que acabamos de hablar. Bueno, pues el NSQ consiste en un par de estructuras pequeñas, compactas, que están ubicadas encima del quiasma óptico en la región anterior de la zona medial del hipotálamo y contiene unas 50.000 neuronas aproximadamente en los humanos y 20.000 en las ratas. La actividad de las neuronas de este núcleo serían el marcapaso que organiza la distribución temporal diaria de los múltiples procesos. Entonces controlaría, por así decirlo, la temperatura, secreción hormonal, alimentación, porque al final muchas de los procesos que tenemos en nuestro cuerpo pues están regidos
por un ritmo, ¿vale? Comemos a determinadas horas, la alimentación también, y ya no solo hablando de días, sino también, por ejemplo, el ritmo de la reproducción, ¿vale? También sería un ritmo. Y todo eso pues está marcado o dirigido por esta zona, ¿vale? Y bueno, por así decirlo, constituye el reloj maestro que controla las oscilaciones rítmicas de otros relojes periféricos, que controla el ritmo circadiano y la distribución temporal diaria entre el sueño y la vigilia. Bueno, pues como bien decíamos antes, la iluminación va a tener un efecto activador muy potente sobre esta zona. Y bueno, Schwartz y Gainer fueron unos investigadores en 1977 quienes mostraron que el NSQ de las ratas estaba más activo durante el día que por la noche, ¿vale? Con las horas de iluminación. También observaron que durante la noche, si se exponía a las ratas a la luz intensa, el NSQ se activaba. Por tanto, con una señal externa que no formaba parte del ritmo natural, pues se activaba, ¿vale? Mientras que no pasaba lo contrario si durante las horas diurnas a las ratas se les mantenía en un espacio sin iluminar. Por tanto, la acción de la luz tenía mucho más peso sobre esta zona que cambiar a lo contrario, ¿vale? También se ha sugerido que este efecto activador sobre esta zona de la luz está mediado por la vía retino-hipotalámica y tiene sentido, porque al final la iluminación la captamos a través del sentido de la vista. En la actualidad, pues bueno, ya se admite que el ritmo circadiano del NSQ se sincroniza diariamente mediante la luz solar de la mañana y que actúa sobre un tipo especial de células que se denominan células ganglionares fotosensibles, que son fotorreceptores distintos a los conos y los bastones. Los conos y los bastones son los que, por así decirlo, los que se encargan de que veamos las imágenes, el color, que nos adaptemos a la oscuridad y demás. Pues estos fotorreceptores serían distintos a estos, ¿vale? Y emplean como fotopigmento una proteína de la retina que es sensible a la intensidad, ¿vale? A la intensidad de la luz. Y esta proteína se llama melanopsina. Bueno, pues la idea de la existencia de un ritmo endógeno en el NSQ, mantenido por un mecanismo interno de generación de pulso para poder medir el tiempo, se demostró a partir de los siguientes experimentos. Esta parte me ha parecido a mí súper interesante. Bueno, para poder explicar el experimento hay que hablar acerca de los participantes de este experimento, que fueron unos tres tipos de hámsteres, ¿vale? Hay una cepa de hámster que, bueno, tiene una mutación genética en la que sus ritmos circadianos libres son más cortos que las cepas normales, ¿vale? Las cepas normales tienen un ritmo circadiano de 24 horas, igual que nosotros, y sin embargo, estas cepas mutantes, por así decirlo, son dos. Y sería de 22 horas para los hámsters heterocigóticos y 20 horas para los hámsters homocigóticos. ¿Vale? Heterocigótico quiere decir que tienen dos alelos distintos para un mismo carácter, ¿vale? Y homocigótico es que tienen dos alelos iguales para un mismo carácter o gen, ¿vale? Entonces, partiendo de que tenemos tres tipos de hámster, cada uno de ellos con un ritmo circadiano distinto, permite poder estudiar lo que ahora voy a explicar. Bueno, lo primero que hicieron fue lesionar el NSQ de los tres tipos de hámster, ¿vale? Entonces, tras hacer esto, se observó que en todos los grupos se volvió un poco loco el ritmo circadiano, o sea, se perdió, ¿vale? El ritmo circadiano. Después se cogió y se trasplantó a cada uno de los animales que habían sido lesionados tejido del núcleo supraquiasmático procedente de fetos pertenecientes a una cepa distinta, ¿vale? Por ejemplo, a la cepa que su ritmo circadiano era de 20 horas, se le administró tejido de una cepa normal y así con el resto, ¿vale? Proveniente de una cepa distinta. ¿Y qué fue lo que se observó? Que recuperaron el ritmo circadiano, pero lo más curioso
es que esa recuperación no fue del ritmo circadiano que tenían previamente, sino que adquirieron el ritmo circadiano del donante del tejido, ¿vale? Imagínate que tienes una cepa de un ritmo circadiano de 20 y se les puso tejido del NSQ de una cepa de 24 horas, pues adquirió el ritmo circadiano de 20 horas. ¿Esto qué quiere decir? Y me parece asombroso. Pues sugiere que el mecanismo que emplean las neuronas del NSQ para medir el tiempo está genéticamente determinado. Y no sé, me parece increíble que el ritmo circadiano pues esté genéticamente determinado y que si nos hacemos trasplante de este tejido nos cambiaría por completo. Bueno, pues se ha seguido investigando acerca de todos estos procesos y partiendo de que ya la genética tiene que ver, pues habrá que ver cómo funciona esto genéticamente, ¿no? Bueno, pues en 1984 los investigadores Jeffrey Michael Robas y Michael Young descubrieron un gen que llamaron gen PER en la mosca del vinagre y posteriormente demostraron que la proteína codificada por este gen se acumula durante la noche y se degrada durante el día, oscilando en sincronía con el ritmo circadiano. Posteriormente se identificaron otros genes y proteínas que regulan este ciclo. Pues bueno, este mecanismo descubierto en las moscas al final viene siendo esencialmente el mismo que en los mamíferos, en las neuronas del NSQ, y se puede ver afectado, como ya hemos dicho, por la luz intensa. Estas investigaciones culminaron en el año 2017 con un premio Nobel en fisiología o medicina. Y bueno, aquí tengo una imagen acerca de qué es lo que sucede a este nivel, de cómo funciona este gen, la degradación de las proteínas y demás. Bueno, aunque parezca un poco enredado, en realidad es algo muy sencillo, ¿vale? Bueno, el ritmo circadiano de la actividad de las neuronas de este núcleo depende del ritmo circadiano de la transcripción y traducción de varios genes, que es lo que decíamos antes, ¿vale? Y proteínas que están organizadas en dos bucles de retroalimentación negativa. Uno para los genes PER y CRY y el otro para el gen BMAL1 y el clock, que creo que no lo puse aquí. Estos ciclos van a ocupar aproximadamente 24 horas y constituyen el marcapasos molecular del reloj circadiano. Bueno, pues para explicar un poquito por encima, me hice aquí como una especie de esquemilla. Y bueno, vamos a imaginarnos que tenemos por un lado lo que vendría siendo un equipo de activación, que vendría representado, vendría a ser, por así decirlo, el día, ¿vale? Imagina que tiene como dos interruptores, ¿vale? O proteínas que van a activar este proceso. Sería el clock y el BMAL, ¿vale? Estos son como los interruptores de, vamos a empezar. Bueno, pues estas dos proteínas se van a unir al núcleo, ¿vale? Que sería la central de control de la célula, por así decirlo. Y una vez allí, este equipo clock y bimal se pegan al ADN y da la orden de encender la producción de otros genes, principalmente los genes PER y CRY. ¿Vale? Entonces, empieza a producirse, a darse la producción de estas proteínas que se van acumulando, ¿vale? Entonces, cuando ya hay mucho de estas proteínas, se han acumulado muchas en el citoplasma a medida de que van pasando las horas de vigilia, eh, eh, pues se manda, es como decíamos antes, al ser una retroalimentación negativa, cuando ya se acumulan demasiado, pues tiene que empezar a descender eso. ¿Para qué? Para empezar a llevarnos a las horas de descanso, ¿vale? Esa producción muy activa de proteínas nos mantiene durante el día. Y luego ellos mismos, esa misma producción es la que va a bloquear la producción, por eso se llama retroalimentación negativa.
para que se pueda dar el descanso. ¿Y cómo sucede esto? Pues bueno, a través, por así decirlo, de un freno, ¿vale? Cuando ya hay suficientes proteínas, cuando hay muchas proteínas PER y CRY, estas se van a unir para formar un complejo, ¿vale? Se unen entre sí. Este complejo va a volver al núcleo, ¿vale? Que era el centro de control. Entonces, al regresar al núcleo como complejo, actúan como freno y se da el apagón. Y eso corresponde con el descanso. Luego, este complejo se degrada y empieza otra vez el proceso. Espero que se haya quedado medianamente claro. Pero vamos, al final son dos fases, por así decirlo, de retroalimentación negativa. La producción de las proteínas va a corresponder con las horas diurnas, ¿vale? Luego esta producción se van a unir en un complejo que es PER-CRY, que van a volver hacia atrás, hacia la zona del núcleo, y se va a producir lo que es el descanso. Luego este complejo se degrada y comienza otra vez desde cero el, el proceso. Y esto sería en unas 24 horas. Bueno, y por último, en este apartado vamos a hablar acerca de la secreción de la melatonina, ¿vale? Que todos seguramente hemos escuchado hablar acerca de la melatonina. Pues bueno, la melatonina está gobernada por este núcleo también, el NSQ, y contribuye a sincronizar el reloj circadiano. La melatonina sería una hormona que está producida en la glándula pineal, cuya secreción al torrente sanguíneo estaría activa durante la noche, ¿vale? Por tanto, estaría favoreciendo lo que es el sueño y va a estar inhibida durante el día. Y esto sucede en todos los vertebrados, ¿vale? Sean nocturnos o no. Señalando la duración de los periodos de oscuridad e interviniendo en la regulación de los ciclos circadianos y estacionales. Su producción y liberación va a estar controlada por el circuito multisináptico, cuyas señales van a comenzar el NSQ, que a su vez recibe la señal de la hormona de la melatonina. Y aquí pues empieza con su función. Esta actúa también sobre la adenohipófisis y la liberación de la gonadotropina, que están involucradas en el proceso de reproducción, ¿vale? Y por eso también se cree que está involucrada en este tipo de ciclos. Además, tiene una grandísima importancia a nivel de la medicina del sueño y la cronobiología, porque se ha visto que su administración puede tener efectos hipnóticos y cronobióticos, ¿vale? Según las horas del día en que se administre. Por tanto, a nivel de la medicina se utiliza mucho y se ha estudiado mucho en este sentido para ayudar a regular el ritmo de ciclo vigilia, personas que lo hayan perdido por ejemplo, yo que trabajo haciendo guardias nocturnas, a mí la melatonina me va muy bien porque 2 veces a la semana se me rompe mi ciclo normal de sueño y bueno, pues con la melatonina me ayuda a regularlo. Pues así se le ha dado muchísima importancia a esta sustancia. Y bueno, lo vamos a dejar por aquí, básicamente porque se me está acabando la batería del ordenador. Y nada, en breve haré otro vídeo de lo que es el circuito neural del ciclo, ¿vale? Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que se haya entendido todo bien. Y nada, pueden dejarme en comentarios cualquier cosita. Y además voy a intentar subir el enlace de los PDFs para que lo puedan tener, ¿vale? Lo dejaré en comentarios. Pues nada, hasta luego. Un saludo.